Bienvenido a tu clase de control estadístico de la calidad. Hoy hablaremos sobre el tema gráficos de control XS. El tema que veremos a continuación tiene mucha similitud al tema anterior, gráficos de control XR, solo que el día de hoy abordaremos un análisis distinto observándose cómo es que se mueve un proceso respecto a la desviación estándar. Haciendo una especie de recuento, los gráficos de control, recordemos que son aquellas herramientas que nos permiten medir una característica de calidad, pero no solamente medirla, sino también analizar cómo es que se comporta durante el proceso respecto a ciertos límites que definimos como límites de control. Si el proceso se sale de control, identificamos que existe alguna variabilidad que se encuentra muy por debajo o muy por encima de un valor objetivo, que es en el caso del análisis del gráfico X respecto a su media y en el caso del gráfico R pues respecto al rango. Hoy analizaremos otro tipo de perspectiva viéndola desde el análisis de la desviación estándar. No solamente vamos a hacer análisis respecto a la media como lo hacíamos en el tema anterior, hablando del gráfico X, sino que también vamos a hacer análisis respecto a otra medida de dispersión que es la desviación estándar, representándose como el gráfico X. Va a analizar la variabilidad del proceso considerando la desviación estándar. Para comprender mejor en qué consisten los gráficos de control XS y cómo se elaboran, veamos el siguiente ejemplo. Los datos corresponden al diámetro en centímetros de una serie de espejos, de los cuales se han extraído 7 muestras por día durante 5 días, desde las 6 horas hasta las 12 horas. Realice los gráficos de control XS y explique cómo se encuentra el proceso de corte de los espejos en cuanto a los límites de control establecidos. Te explico la tabla. Se tomaron una serie de muestras durante 5 días desde las 6 hasta las 12. Los datos que observas aquí en la tabla, estos corresponden a las mediciones realizadas a los espejos que se fabrican y representan el diámetro de los espejos. ¿Sí? Cada día, desde el día 1 hasta el día 5, se tomaron esas mediciones y son las que tenemos aquí. El primer paso, así como lo hacíamos con los gráficos de control XR, es calcular el promedio por hora, en este caso de los diámetros de los espejos. Vamos a sumar estos valores y los vamos a dividir entre el número de valores. Y después de eso vamos a sacar la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Pues una medida de dispersión en estadística que usamos para medir la separación o la variabilidad o la amplitud de esa variabilidad de los datos. Que en estadística representamos a la desviación estándar muestral con la letra S. ¿Y cómo la sacamos? Pues el promedio menos la observación al cuadrado más el promedio menos la observación al cuadrado, así hasta el último dato entre n-1. Si nosotros sacamos esos valores del promedio y la desviación estándar de manera manual, sí nos vamos a demorar más. Por eso sugiero que mejor lo hagas en Excel, justo como lo vamos a hacer a continuación. Vamos a ir a Excel y vamos a llevarnos los datos de la tabla. Y voy a borrar estos datos que habíamos sacado. Y lo que vamos a hacer es primeramente sacar el promedio por hora. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ubicarnos en la celda, vamos a colocar el signo de igual y vamos a escribir la función promedio. Vamos a seleccionar desde el primer dato hasta el último y después de eso le vamos a dar un enter. Ya tengo el promedio de las 6 horas, pero también necesito el promedio para cada uno del resto de las horas. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Pues identificar el promedio que llevamos calculado, ir a la parte inferior derecha y situarme en el punto que aparece justo aquí. Voy a dar un clic sostenido y voy a arrastrar hasta el último dato. De esta manera voy a calcular o voy a determinar el promedio de las horas restantes. También necesito el promedio de los promedios, que es uno de los datos que voy a sustituir en las fórmulas que más adelante voy a necesitar sacar, y para eso pues voy a situarme aquí debajo de esta columna y voy a escribir la función promedio igual promedio y ahora voy a sacar el promedio de los promedios. Hago lo mismo, selecciono y doy un enter. El promedio de los promedios es 64.10. ¿Cómo saco la desviación estándar? Voy a situarme
justo aquí voy a poner igual y voy a escribir la función desbest. Y en mi caso, para mi versión de Office y mi sistema operativo aparece desbest.m. El desbest.m sirve para calcular la desviación estándar de la muestra. ¿Sí? En mi caso así aparece. Me ha tocado ver que en otros sistemas operativos o en otras versiones de Office aparece esta misma función, pero como desbest.s. Cualquiera de las dos funciones, desbest.s o desbest.m, sirven para lo mismo. Entonces, en mi caso es desbest.m. Voy a seleccionarla. Posterior a eso, voy a seleccionar para mi primera hora, desde el primer dato hasta el último. Y después de eso voy a dar un enter. He sacado la dispersión o la desviación estándar de las 6 horas. Para sacar el resto hago lo mismo que con el promedio. Me ubico aquí en el punto, clic sostenido y me voy hasta la última fila. Voy a soltar y automáticamente me desglosa la desviación estándar para el resto de las horas. Y para sacar el promedio de la desviación estándar, que es otro dato que también voy a necesitar, pues voy a poner la función igual promedio y selecciono cada uno de los datos de la desviación que ya había sacado y me va a sacar el promedio. Entonces, estos datos que hemos calculado con las funciones de Excel de manera muy rápida, que van a ahorrarte mucho tiempo, son justamente los datos que tengo en la tabla de la presentación que ya está completada. Entonces, ya hemos completado el paso número 1, que es sacar los promedios, el promedio de los promedios, la desviación y el promedio de la desviación. El siguiente paso que vamos a hacer es calcular los límites de control para los gráficos X y S, que dijimos que ahora iban a ser un poquito diferentes las fórmulas. Para el gráfico X son ahora estas fórmulas y para el gráfico S ahora son estas otras fórmulas. Entonces, empecemos por las del gráfico X. En el gráfico X el límite de control superior entonces va a estar definido por el promedio de los promedios, que eso ya lo sacamos, que nos dio 64.10. 64.10 más, abro un corchete porque después sigue una multiplicación. Y voy a colocar después del más el valor de la constante o el factor A3, que ese lo obtenemos de la tabla de constantes para gráficos de control que utilizamos la vez pasada, que te la voy a mostrar. Es la gráfica de constantes, que es esta. En la gráfica de constantes voy a identificar primeramente en n el número de muestras por evento. En este caso son el número de muestras que se tomaron por día. ¿Cuántas muestras tomamos por día? Pues vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestras tomamos por día. Entonces, en la tabla de factores o de constantes voy a situarme en n igual a 7. Ok. Ahora estoy listo para buscar el factor que me está pidiendo, la constante que me está pidiendo para el límite de control superior, que es el factor A3. Entonces me voy a ir a la tabla con n igual a 7 y busco A3. Con n igual a 7 busco A3, aquí está. El valor es 1.182, que es justamente el valor que tenemos situado aquí o sustituido en la fórmula. Pues posteriormente en la fórmula me dice que sigue S testada, que es el promedio de la desviación estándar muestral, que ya también previamente hemos calculado que es igual a 4.61. Es por eso que aquí pusimos 4.61. Al hacer la operación de primero multiplicar y después sumar, obtenemos 69.54, que es el límite de control superior. En el caso del límite central me dice que es el promedio de los promedios, que también ya hemos calculado, que fue 64.10. Simple y sencillamente es 64.10. No tengo que multiplicarlo, ni sumarlo, ni adicionarle ningún factor o alguna constante. Es tal cual 64.10. En el caso del límite de control inferior, es igual al límite de control superior, pero ahora es con signo negativo. Es decir, son exactamente los mismos valores, pero lo único que cambia es el signo. Resultando, después de hacer la operación, 58.65 como nuestro límite de control inferior. Posteriormente a ese ya estamos listos con los resultados del gráfico X de los límites. Ahora faltan los del gráfico S. Los del gráfico S para el límite de control superior los vamos a sacar de la siguiente manera. Va a ser la constante B4 con n igual a 7 en la misma tabla de factores, en la misma tabla de constantes que también le podemos llamar.
Entonces, con n igual a 7, buscamos el factor o la constante B4. Y aquí lo encontramos. Entonces, es 1.882. Vamos a ver si es cierto. 1.882 para B4. Que multiplica a su vez a el promedio de la desviación estándar muestral, que en nuestro caso nos dio 4.61, que es el valor que tenemos aquí. Después de eso voy a multiplicar y voy a obtener como resultado 8.67, que va a ser mi límite de control superior. Para el límite central la fórmula me dice que es simple y sencillamente el promedio de la desviación estándar muestral, que es 4.61 que habíamos acá. Para el límite de control inferior vamos a buscar en la tabla de constantes el factor B3 con n igual a 7 también. Entonces buscamos con n igual a 7 B3, con n igual a 7 B3 y ese lo encontramos justamente aquí. El valor es 0.118. Entonces por eso pusimos aquí 0.118, que por fórmula después me dice que lo tengo que multiplicar por la desviación estándar muestral, que es 4.61. Cuando yo haga esa multiplicación voy a obtener como resultado 0.54. Y así ya tenemos listos los límites. Ahora vamos a proseguir a nuestro siguiente paso. El siguiente paso es crear los gráficos XS trazando los límites de control, el superior, el inferior y el central, y después concluir. Bueno, aquí ya los tenemos listos, pero quiero enseñarte cómo hacerlo así como lo hacíamos con los gráficos XR. Para eso vamos a ir a Excel y lo que vamos a hacer es hacer una nueva tabla. Bueno, dos nuevas tablas. Para el gráfico X1 y otra para el gráfico S. ¿Y qué datos voy a poner o qué columnas necesito? Necesito la columna de horas, que esa la podemos extraer de los datos originales. Necesito además para el gráfico X los promedios por hora, que son estos que tenemos acá, que puse en este lado. Y necesitamos los valores de los límites que ya habíamos calculado, es decir, el límite de control superior, el central y el límite de control inferior, que son exactamente los datos estos que habíamos calculado. El 69.4, el 64.10 y el 58.65. Entonces, para el límite de control superior nos dio 69.54. Lo que voy a hacer es utilizar ese mismo dato para el resto de las horas. Para el límite central nos dio 64.1, pues ponemos 64.1 en todas las horas. Para el límite de control inferior nos dio 58.65 y lo que hacemos es arrastrarlo para que nos dé el mismo valor en el resto de las horas. Ya que tenemos completadas esas columnas, lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla y nos vamos a ir al menú insertar y vamos a ir a donde dice gráficos recomendados. Vamos a dar clic y seleccionar la primera opción. Automáticamente, como ya lo sabíamos hacer, nos arroja el gráfico de control, que en este caso será el gráfico X. Podemos poner como título gráfico X. Ya le podemos cambiar ahí el color a nuestro gusto. Entonces, de esta forma fácil ya hemos obtenido el gráfico X. Ahora necesitamos el gráfico S. Para el gráfico S necesitamos las mismas columnas, solo que con los datos del gráfico X. S, perdón. Necesitamos la columna de horas, necesitamos la desviación estándar por hora, que esa la sacamos de acá, que son estos valores. Necesitamos además los valores de los límites que habíamos calculado, que para el superior nos dio 8.67, para el central nos dio 4.61 y para el inferior nos dio 0.543. ¿Cómo hago para replicar? Pues selecciono los tres datos y aquí arrastro para que me iguale las otras celdas con esos mismos valores. Hago el mismo procedimiento para el gráfico X. Selecciono la tabla, voy a ir a menú insertar, voy a gráficos recomendados y selecciono la primera opción. Aquí lo voy a personalizar como el otro para que se vea igual y a este le voy a poner como título el título que le corresponde, que es gráfico S. Ahora bien, voy a tomar estos dos gráficos y los voy a llevar a la presentación para hacer el análisis correspondiente. En este caso, pues aquí ya los tenemos. Tenemos el gráfico X y el gráfico S. ¿Qué tenemos que analizar en el gráfico X como en el gráfico S? Pues observar aquellos puntos o aquellas mediciones que se salen de los límites de control. En este caso, respecto a la media, vemos que
la variabilidad de los datos está representada con la línea azul. Los límites de control superiores, la línea naranja, y el inferior es la línea amarilla. Entonces vemos que ninguno de los puntos se sale de control, y eso nos indica que respecto a la media, pues el proceso se encuentra dentro de control. Normalmente o idealmente estos puntos, que en este caso están graficados como una línea de tendencia, debieran estar más cercanos a la línea gris, que es el límite central o el valor objetivo. Es decir, el diámetro de los espejos idealmente debiera estar más cerca a esta línea central, que es nuestro valor objetivo. Sin embargo, la variabilidad permisible pues es esta, pues que se mueva en esta zona, como en este caso se movió la línea azul dentro de la zona. Por lo tanto, respecto a la media en el gráfico X, el proceso se encuentra dentro de control. Ahora veamos el gráfico S, que mide la dispersión o la variabilidad, así como el gráfico R que en la clase anterior vimos. Vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a observar si hay algún punto o un dato aberrante que se sale de control, y fácilmente identificamos que sí. Precisamente a las 11 horas vemos que hay un punto, hay un pico que se sale de control. En este caso corresponde de las 11 horas, y el proceso identificamos que se sale de control en ese punto del día, a las 11 horas. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues que hubo una dispersión de los datos grande, ¿sí? Que uno de los datos está muy separado respecto a los otros datos. Entonces, si vamos a la tabla más a detalle, si nosotros vamos a la tabla y vemos a las 11, ¿qué sucedió a las 11? Checamos las mediciones de los diámetros de los espejos. Vemos que uno de los espejos en el día 4 se midió 45, pues en este caso vamos a suponer que son centímetros, 45 centímetros de diámetro, siendo que el promedio del diámetro de los espejos es de 64. Pues es una cantidad abismal de centímetros, es decir, este diámetro fue muy pequeño, este espejo fue muy pequeño. Entonces, si analizamos más a detalle y desmenuzamos y vemos la dispersión que hubo a las 11 horas fue de 9.89. Fíjate la dispersión que tuvieron a las otras horas, de 3, de 2, en el caso de las 12 pues de 7, pero no se sale de control. Donde sí se sale de control es a las 11 con una dispersión gigante. Entonces vemos también aquí que este punto del de las 12 casi se salía de control, pero vemos que no se salió porque en el de las 12 midió 7 y algo, entonces está dentro de control. Sin embargo, sí debemos de prestar especial cuidado a aquellos diámetros que se alejan mucho de nuestro valor objetivo. Sí, no es porque pues todo se encuentra dentro de control, no, la línea de la tendencia azul está dentro de control. No nos debemos de quedar con eso, sino que también estar siempre con esa visión de mejora continua y decir, bueno, sí está dentro de control, pero a ver, se está alejando mucho de mi línea central, de mi valor objetivo. En el caso de las otras horas, que son a las 7, a las 8, a las 12, sí están dentro de control, estamos de acuerdo, pero ves cómo su tendencia, si te das cuenta, la tendencia de estas horas es que a lo mejor más adelante sí se salga de control. Entonces es donde nosotros como ingenieros debemos de vigilar muy de cerca el proceso y ver qué onda, qué está pasando a las 7, qué está pasando a las 8, que a lo mejor y más adelante pues se puede salir de control. No solamente es identificar que esta línea de tendencia azul esté dentro de los límites, es bueno, o sea, que esté dentro de los límites, pero también que nuestro análisis vaya un poco más allá y ser un poco más precavidos, ¿sí? Tener ese sentido más de prevenir los errores y adelantarnos a los hechos para que pues, no se salgan de control y el proceso marche como viento en popa. Entonces, en el caso podemos llegar a la siguiente conclusión. De acuerdo al gráfico X respecto a la media, es decir, respecto a los valores promedio, el proceso aparentemente, digo aparentemente porque no podemos concluir hasta no ver qué nos dice el otro gráfico S, aparentemente se encuentra dentro de control. Sin embargo, al analizar el proceso respecto a la desviación estándar en el gráfico S, ¿sí? Observamos que existe una dispersión que supera el límite superior. Aquí está, es este punto.
Entonces, a las 11 horas. Por lo que se deduce que el proceso se sale de control a esa hora del día, observándose que uno de los espejos presentó un diámetro con dimensiones muy por debajo del resto de las muestras. Y eso lo vimos cuando desmenuzamos la tabla a las 11. Fíjate que uno de los espejos, su diámetro midió 45. Si lo analizamos respecto a los diámetros del resto de las horas, pues sí está demasiado separado. O sea, la dispersión es abismal en el caso del diámetro que se presentó a las 11 horas. Entonces, pues el proceso está fuera de control, y está fuera de control porque a las 11 se presenta una variabilidad muy extensa. ¿Qué sigue después de eso? Pues ir a investigar a la línea de producción qué está sucediendo a esa hora que está generando que esa medida de calidad o esa característica de calidad que estamos midiendo pues esté saliendo de control. Hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca de los gráficos de control XS, comunícate conmigo. Estoy en la mejor disposición. Muchas gracias por acompañarme.